Hoy vamos a hablar sobre por qué es una mala idea quitarle milagros a Cristo, pensando que de esa manera acercamos a Cristo a la gente. Es algo que se ha popularizado bastante y que se escucha en muchos lugares, singularmente con el milagro que nos cuenta el Evangelio de hoy, capítulo número 14 de San Mateo. Es el milagro de la multiplicación de los panes. Pero en la interpretación modernista que se está difundiendo bastante hoy en día, hasta los más altos círculos de nuestra Iglesia Católica, resulta que se intenta mirar este milagro no como un milagro de multiplicación de los panes, sino como multiplicación de la generosidad, multiplicación de la solidaridad, multiplicación de la bondad o cosas parecidas. Es como si se le quisiera robar un milagro a Cristo, quitarle un milagro al Señor. Antes de continuar, es bueno que entendamos cuáles pueden ser las intenciones de las personas que hacen esto. No necesariamente son personas incrédulas, no necesariamente quieren destruir el Evangelio. Pero ¿qué puede haber detrás de estas personas? Posiblemente una intención que les mueve es que tratan de sacar una aplicación moral. Quizás si Cristo simplemente multiplicó los panes y los repartió, entonces la multitud no tuvo que hacer nada, y entonces si ellos no tuvieron que hacer nada, parece que tampoco nosotros tenemos que hacer nada, sino simplemente sentarnos y esperar a que nos lleguen los panes multiplicados, que seguramente estarán muy sabrosos. Entonces, una interpretación moral es: bueno, leamos este Evangelio desde la solidaridad para inspirar buenas acciones, para inspirar el compartir en las personas. Digamos que la intención en ese sentido no es mala. Hay otra intención que posiblemente está en las personas que tratan de quitarle este milagro al Evangelio, es decir, quitar el aspecto sobrenatural de este milagro. Quizás esas personas están pensando algo como esto: a ver, un milagro pues es algo que uno no está viendo todos los días. De hecho, un milagro es algo que escapa al control, a la mirada, incluso a la manera de pensar de nuestro tiempo, porque seguramente en nuestro tiempo la gente cree en la ciencia, la gente cree en las leyes de la física, la matemática, el marketing, la psicología. La gente cree en todas esas cosas, pero la gente no cree en lo que no puede ver. Y como uno no anda viendo milagros, entonces seguramente si hablamos de milagros, lo que hacemos es presentar a la religión como si fuera magia. Y entonces ahí es donde se dice que Cristo no hizo magia. Y cuando se dice Cristo no hizo magia, supongo que la intención es algo así como decir a las personas: mira, aquí esto no es tan extraño, es simplemente la bondad que va apareciendo, la bondad que se va regando, la bondad que va llegando a muchas personas. Quizás la intención es algo como eso, como que si presentamos un evangelio menos sobrenatural, un evangelio más moderado en lo que reclama de nuestra fe y de nuestro corazón, quizás un evangelio así es un evangelio que nosotros podríamos recibir, o que la gente puede recibir de una manera, llamémoslo así, más suave. Pero resulta que los milagros que Cristo hizo no los separan de la gente, porque de hecho Cristo hizo milagros no para apartarse, sino para acercarse al dolor humano. Cuando sanó al leproso, cuando levantó al paralítico, cuando curó al ciego, lo que está haciendo es acercar el poder amoroso de Dios a esas personas que eran excluidas. Los milagros no lo alejan, los milagros lo acercan. Entonces fíjate que de entrada esa perspectiva de negar los milagros hace un daño terrible, porque aunque tengan buenas intenciones, lo que están haciendo es alejar a Cristo. Si Cristo hizo milagros para mostrar la proximidad de un Dios compasivo y a la vez poderoso, entonces date cuenta que quitar milagros al Evangelio es en realidad es ir en contra del Evangelio. Y luego yo siempre digo, si ya le quitaste a Cristo el milagro de la multiplicación de los panes, ¿cuál es el próximo milagro que le vas a quitar?
¿Cuál es el próximo milagro? Ahora vas a decir que tampoco caminó sobre el agua, sino que fue una ilusión de los discípulos, o que Cristo caminaba sobre unas piedrecitas que había ahí. Dime qué es lo que vas a decir. Y tampoco curó al ciego, sino que el ciego simplemente, qué sé yo, estaba atacado de una sugestión psicológica y Cristo le hizo una terapia ultra rápida. ¿Qué es lo que vas a decir? Dime en realidad qué pretendes. Dime, piensa. Tú que niegas milagros, ¿qué piensas? Y sobre todo, fíjate lo absurdo que es negar milagros, cuando nosotros nos damos cuenta que en todos los procesos de beatificación, de canonización, la iglesia es súper celosa para verificar que sí ha sucedido un milagro. Y yo sé de eso porque he tenido cerca varios procesos de beatificación y la iglesia no es crédula. Entonces, ¿qué? ¿Ahora sí suceden, pero Cristo no pudo hacerlos? Por favor, para eso. Por favor, para esa mentalidad incrédula. Por favor, para esa mentalidad cientificista. Reconoce con la sencillez con que los niños y la gente humilde de este mundo reconoce el sentido del texto del Evangelio. No hay duda en los verbos que aparecen. Tomó los panes, sujeto Cristo. Dio gracias a Dios, sujeto Cristo. Bendijo, sujeto Cristo. Lo partió, sujeto Cristo. Él es el sujeto de todas esas frases. Luego se lo dio a los discípulos. Él se lo dio a los discípulos se lo dieron a la gente. Está muy claro. No embarres, no ensucies la limpia palabra del Evangelio. Es bella y es cierta, y es para ti y es para mí.